En la clase de hoy vamos a introducir o vamos a profundizar un poco en uno de los tipos de evaluación más importantes que tiene la gestión y coordinación de programas y proyectos sociales. Básicamente nos referimos a la evaluación ex ante de proyectos, es decir, esto tiene que ver con el análisis de factibilidad o viabilidad de los proyectos que vamos a implementar, acompañar, facilitar, gestionar, etc. En la clase de hoy básicamente vamos a trabajar primero este tipo de evaluación en función de los momentos del ciclo de vida del proyecto, es decir, vamos a ver en qué momento del ciclo de vida tiene más importancia. Vamos a tratar de ver en qué consiste, conceptos, algunas ideas fuerzas respecto a este tipo de evaluación. Luego vamos a tratar de profundizar un poco en qué variables o aspectos se concentra la mirada hacia el proyecto en esta instancia. Dentro de esta mirada, de estas variables, vamos a tratar de ver cuáles son las preguntas típicas que debiéramos hacerle al proyecto para que la evaluación sea efectiva y nos sirva realmente para la toma de decisiones. Y finalmente vamos a compartir o vamos a proponer un ejercicio práctico a partir de dos ejemplos de evaluación ex ante en la cual he estado involucrado y que me parece que es la forma un poco de ver en terreno, en la realidad, cómo se aplican o cómo se implementan. Esperemos que les sea de utilidad y comenzamos ya mismo. Bien, como habíamos visto en clases anteriores, los proyectos, los programas, por lo general se entienden a través de lo que le llamamos el ciclo de vida, ¿no? Esto es un conjunto de momentos que hacen al proceso desde que se inicia la intervención en un área determinada, en una comunidad, hasta que finaliza el programa. Básicamente nos referimos a la idea de un momento de análisis de situación, investigación de problemas, diagnóstico. Otro momento que tiene que ver con el diseño del proyecto propiamente en sí, es decir, la construcción, la preparación, la formulación del proyecto. Luego viene un momento que es el que nos vamos a referir en esta clase, que lo incluimos como parte del ciclo de vida del proyecto y que es la evaluación ex ante o análisis de factibilidad. Básicamente un momento que tiene que ver con evaluar qué tan exitoso puede llegar a ser el proyecto antes de implementarlo, aprobar el proyecto y asignar el financiamiento o el apoyo que este proyecto va a tener. Luego viene una etapa muy importante que es la ejecución, la operación, básicamente cuando se construye el proyecto en terreno, es decir, se generan las actividades que generan los productos y que nos va a llevar a los resultados. Finalmente tenemos una evaluación que le llamamos ex post o final, dentro de la cual vamos a ver en esta unidad que hay distintos tipos de evaluación. Y hay un tipo de evaluación que se conoce como evaluación durante, seguimiento, evaluación concurrente, que también lo vamos a ver en esta unidad, que transcurre durante todo el ciclo de vida del proyecto. Por eso lo ubicamos básicamente como un momento que tiene importancia en todo el ciclo de vida del proyecto. En esta clase entonces nos vamos a concentrar básicamente en la evaluación ex ante. Como para ir entrándole al tema, un poco nos referimos a la evaluación ex ante como un momento de revisión crítica del proyecto que se ha diseñado para determinar qué tan viable y cuál es su capacidad potencial de resolver los problemas que le dieron origen, ¿no? Siempre y cuando estemos pensando en ese proyecto en un espacio y en un tiempo determinado. Esto es muy importante porque los proyectos no son viables en sí mismos, sino que son viables o no en función de un grupo de actores que lo va a materializar, en función de un contexto concreto, en función de un tiempo concreto. Es decir, que un proyecto que se implementa en un lugar puede ser exitoso y el mismo proyecto en otro lugar podría no serlo. Y otro de los elementos que tiene que ver con este tipo de evaluación es que nos genere información confiable que nos permita tomar decisiones respecto de si se aprueba o no se aprueba el proyecto. En caso de que el proyecto tenga debilidades, que tenga problemas de formulación, esta función de evaluación también cumple con la misión de reformular, es decir, generar información, instancias de capacitación que nos permitan ayudar a los actores que están de alguna manera solicitando el apoyo a través de este proyecto a construir un proyecto mejor. ¿Por qué? Porque nos interesa que ese proyecto sea exitoso, que ayude realmente a resolver los problemas que le dieron origen. Una vez ubicado un poco el tipo de evaluación dentro del ciclo de vida del proyecto, vamos a empezar a entrarle un poco a las particularidades de este tipo de evaluación. Algunas cuestiones importantes antes de
de profundizar un poco es entender que este momento en el ciclo de vida del proyecto es un momento que le solemos decir bisagra, ¿no? Es decir, un momento que divide como en dos grandes momentos el ciclo de vida, ¿no? Es el momento donde se toman decisiones respecto de la probabilidad de que este proyecto finalmente se apruebe y sea real, o que directamente se descarte, ¿no? Entonces cambia también, por eso le llamamos momento bisagra, la actitud con la cual muchas veces los que hemos acompañado el proyecto encaramos esta actividad. Básicamente, en los primeros momentos del ciclo de vida del proyecto, nuestro rol como facilitadores, como gestores del proyecto, es animar el proceso, es capacitar a los actores para que puedan hacer un buen diagnóstico y formular el proyecto. Hay un fuerte componente motivacional, es decir, alentamos a los actores, muchas veces de sectores muy vulnerables, a que a través de un proyecto pueden llegar a resolver algunos de sus problemas. Y en este momento tomamos una actitud crítica, ¿no? Es decir, algunos le llaman, los economistas por lo general le llaman castigar el proyecto, ¿no? Es decir, como que tratamos de poner el proyecto en tela de juicio. ¿Será verdad que este proyecto va a resolver el problema? ¿Será verdad que ustedes, este grupo, así como están organizados, van a poder llevar adelante las actividades del proyecto? Entonces, muchas veces la gente, los actores que solicitaron el proyecto, empiezan a decir, pero como ustedes que nos vinieron a motivar, a entusiasmar con esta idea, ahora se ponen, como quien dice, en críticos y en pesados y empiezan a poner palos en la rueda o poner obstáculos, ¿no? Y es importante hacer entender que la idea es no poner palos en la rueda, no poner obstáculos, sino tratar de adelantarse a posibles errores que luego van a tener sus consecuencias, ¿no? Es decir, tratar de poner, como quien dice, en tela de juicio la capacidad del proyecto, poner a prueba para que el proyecto pueda resolver antes de cometer los errores posibles falencias que tenga en el diseño, ¿no? Y básicamente esta instancia tiene que ser una instancia de educación también, de capacitación, pero bien crítica, salirnos un poco de ese apego que tenemos con el grupo, con el proyecto, esa especie de motivación que también nosotros tenemos, y decir, este proyecto tiene ciertas debilidades, ¿no? Hay que mejorarlas, hay que corregirlas. Muchas veces este proyecto o este tipo de evaluación las realizan agentes externos que están desvinculados con la gestión del proyecto, con la génesis, con la idea, con la comunidad, y resulta muchas veces más fácil para ellos, pero más lejano la toma de decisiones. Y muchas veces le toca a los propios equipos de las organizaciones que están apoyando el proyecto hacer esta función de abogado del diablo o de castigar el proyecto, ¿no? Dependerá del tipo de institución y de programa, pero en ambos casos es una función de evaluación muy importante para el éxito del proyecto. Una cuestión importante como recomendación es que cuando vamos a hacer la evaluación ex ante del proyecto tengamos la chance, la posibilidad, y si no solicitarla, de poder contactar al grupo de beneficiarios o de usuarios que van a solicitar o que están solicitando el proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está escrito en el proyecto no refleja lo que la gente siente y quiere, ¿no? Es muy común, esta actividad yo la he hecho muchas veces, y llegar a la comunidad, el grupo está esperando, una cooperativa, un grupo de mujeres que han solicitado el apoyo de un programa, un proyecto concreto, y nosotros vamos con la carpeta que han presentado del proyecto y empezamos a hacer preguntas, ¿no? Bueno, a ver, cuéntenme de qué va el proyecto, por qué lo prepararon. Entonces es muy común que algún líder del grupo diga, pero si usted lo tiene ahí escrito en el proyecto. Y entonces acá es muy importante decir, no, lo que está escrito es el boceto del proyecto, ¿no? Es lo que está escrito. Lo que nos interesa es lo que ustedes sienten y creen que es su proyecto. ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Dicho y expresado en sus palabras. Ese es el proyecto real, ¿no? Y muchas veces nos vamos a encontrar, como falencia de formulación, que lo que se presentó y está escrito no tiene nada que ver con lo que la gente realmente quiere. Y ahí sí que tenemos un problema, ¿no? Entonces, lo importante es poder comprender en esta instancia de evaluación cuál es el proyecto para los actores principales, usuarios, destinatarios del mismo. Y si ese proyecto tiene consistencia, tiene coherencia, es sólido, es muy probable que el proyecto sea exitoso, aun cuando lo que está escrito no se refleje lo que la gente siente y quiere, ¿no? Entonces es muy importante este trabajo, digamos, de indagar, de buscar, de ver realmente qué hay
de proyecto en la cabeza de los actores que van a llevarlo adelante. Dicho esto, comencemos un poquito a desmenuzar de qué va este tipo de evaluación que decimos es tan importante, ¿no? Evaluación ex ante o análisis de factibilidad. Me gustaría resaltar como algunos de los puntos que están, como quien dice, detrás de esto, ¿no? Una de las cuestiones es poder valorar la capacidad que tiene el proyecto. Por supuesto es una capacidad potencial, porque el proyecto todavía no se está implementando, para resolver los problemas que le dieron origen. Entonces vamos a ver si están bien identificados los problemas, si el proyecto tiene realmente actividades, productos que ayuden a resolver o a generar resultados que serían la solución de ese problema. Y es muy importante tener en cuenta que muchas veces, sobre todo en el campo de lo social, que suelen haber pocos recursos para resolver grandes problemas, que los proyectos tengan objetivos demasiado ambiciosos, ¿no? Entonces, eso es importante observarlo porque muchas veces, si aprobamos el proyecto en esas condiciones, estamos generando expectativas de cambio o de solución que el proyecto, por los recursos que dispone o por las actividades que va a implementar, no son suficientes para lograr esos objetivos. Entonces, es muy importante valorar esa capacidad del proyecto realmente de resolver los problemas. Muchas veces es probable que estos proyectos apenas logren resolver algunas de las causas del problema o algunos de los síntomas del problema, pero no el problema, ¿no? En el caso de que tener que reformularlo, habrá que ver de priorizar un problema mucho más acotado en el marco de los recursos y condiciones con las que se cuenta. Otro de los elementos importantes es poder analizar la consistencia lógica que existe entre los distintos elementos del proyecto, ¿no? Ya sea que lo hayan formulado con el enfoque del marco lógico, con la teoría del cambio o con cualquier otro enfoque, es importante poder identificar en qué medida los cambios de primer nivel van a contribuir a los cambios de segundo nivel, es decir, al resultado, a la solución del problema y a los cambios en el largo plazo. En qué medida hay indicadores suficientes para poder observar y medir estos cambios, en qué medida los supuestos que se han tenido en cuenta son suficientes o no, en qué medida se han tenido en cuenta riesgos, es decir, analizar la coherencia lógica de la propuesta, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus vacíos. Otro de los elementos importantes es poder analizar las fortalezas y debilidades a partir de lo que se conoce como las factibilidades, ¿no? Es decir, un conjunto de variables que vamos a ver ahora en adelante y que tienen que ver con como distintos lentes para mirar distintos aspectos de ese proyecto, ¿no? Un tercer elemento es que la información que genera esta instancia de evaluación nos tiene que permitir justificar con total certeza o con la mayor certeza posible la aprobación del proyecto o el rechazo del mismo. En caso de que el proyecto no sea viable, otro de los propósitos de esta evaluación, como habíamos dicho antes, es poder orientar la reformulación, es decir, generar información para que a través de capacitación o lo que se conoce como asistencia técnica de preinversión nos sirva para reformular, mejorar el proyecto y hacerlo viable. Es importante tener en cuenta que este tipo de evaluación no es infalible, es decir, pueden haber errores de evaluación o podemos no haber tenido la suficiente información o la posibilidad de acceder al grupo porque está muy lejano o porque la información no era suficiente, es decir, pueden haber muchos factores que hagan que se nos escapen algunos aspectos y que luego en la ejecución encontremos estos errores, o al revés, que el proyecto haya sido muy bien formulado, que la evaluación sea exitosa, pero que las condiciones cambien y nos obligue a generar estrategias para poder construirle en el momento de la operación, de la ejecución del proyecto, la viabilidad al mismo, ¿no? Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que probablemente el proyecto no es excelente, probablemente el proyecto tiene falencias, pero el hecho de conocer cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas nos va a permitir luego, en el acompañamiento del proyecto, poder resolver esas debilidades, ¿no? Poder tratar de ayudar al grupo, a la comunidad, a la institución que está recibiendo el apoyo, a lograr que este proyecto sea exitoso, ¿no? En otros casos vamos a ver que hay proyectos que se implementan en zonas o condiciones de vulnerabilidad que no pueden, digamos, generar un proyecto a la medida de la institución. Por ejemplo, en el caso de microproyectos productivos se generan muchas veces proyectos para tomar créditos, en algunos casos incluso créditos bancarios, cuando los pobladores que van a recibir el apoyo no son sujetos de crédito. En este caso habrá que ver qué posibilidades tiene la institución de flexibilizar su operatoria para condonar parte de la deuda o para hacer una donación en lugar de un crédito o para
financiar sin retorno el capital y pedir devolución solamente del capital de giro o trabajo. Es decir, la evaluación ex ante también nos permite generar información para ayudar a la institución a adaptar su política, su programa, los servicios que ofrece como programa a este grupo de pobladores que tiene un proyecto muy bueno, pero condicionado a la situación en la que están viviendo estas comunidades, ¿no? Entonces, hecha esta pequeña introducción respecto a este tipo de evaluación, vamos a ver cuáles son las variables o aspectos que se tienen en cuenta en este tipo de evaluación. Básicamente vamos a ver 6, pero podrían ser muchas más, o podrían ser menos, depende mucho el tipo de evaluación, el tipo de programa que está implementando, el tipo de proyectos que apoya, ¿no? Básicamente vamos a ver una variable o una factibilidad que se conoce como factibilidad técnica. Vamos a ver otra factibilidad que tiene que ver con la cuestión social, socioorganizativa, cultural. Otra factibilidad que tiene que ver con la gestión local o la capacidad de gestión local de las comunidades, de los actores a nivel de terreno que van a llevar adelante el proyecto. Otra factibilidad de tipo institucional, refiriéndose básicamente al grupo o el conjunto de instituciones que podrían apoyar desde fuera de la comunidad a esta intervención. Una factibilidad que tiene que ver con dos aspectos, que es la factibilidad económica del proyecto y la factibilidad financiera del proyecto, y una última factibilidad que le llamamos factibilidad ambiental, que cada vez se conoce más o se demanda más en este tipo de proyectos. Entonces vamos a ir desarrollando cada una de ellas y la idea es poder generar, una vez que entendemos el aspecto que mira, preguntas que nos ayuden a la hora de hacer esta evaluación, mirar a través de estos indicadores, estas preguntas, a este proyecto. Es importante, antes de analizar cada una de las variables, entender que las diferentes variables no juegan de manera independiente, sino que juegan en conjunto, ¿no? Es decir, no es que decimos, tiene 5 variables exitosas y una no, y entonces, bueno, veamos qué porcentaje, ¿no? La idea es que estas variables o estos aspectos trabajan, como muestra un poco la imagen de los engranajes, en conjunto. Por supuesto hay unas factibilidades que son determinantes, por ejemplo la factibilidad técnica, es decir, si el proyecto físicamente, técnicamente, en ese lugar y en ese contexto no se puede desarrollar, por más que las otras variables fueran exitosas, no lo vamos a poder hacer porque el proyecto es inviable, ¿no? Entonces hay variables como la factibilidad técnica que sí condicionan totalmente la posibilidad del desarrollo del proyecto. Algunos ejemplos que me gustaría dar rápidamente a partir de mi experiencia personal, digamos, haciendo este tipo de evaluaciones, es que muchas veces, por ejemplo, ¿no?, en San Juan, una época que los programas de ayuda social o del Ministerio de Desarrollo Humano generaban proyectos de tipo criaderos, ¿no?, criaderos de conejos, ¿no? Entonces uno mira, por ejemplo, yo recuerdo haber visto en Calingasta, en distintas comunidades, proyectos de criaderos de conejos, y uno iba y entonces veía que eran técnicamente factibles, se reproducían de una manera impresionante, tenían una gran cantidad de conejos, el costo de alimentación era bastante bajo. Sin embargo, nadie come conejos. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura no está el conejo como parte de la dieta. Entonces ya no sabían qué hacer con los conejos, los regalaban como mascota, pero llegó un momento que eran tantos conejos que era inviable, digamos, incluso como un criadero de mascotas, ¿no? Entonces ahí aparece como una factibilidad técnica está condicionada por una factibilidad cultural, ¿no? Otro ejemplo es en el oeste de Córdoba, en una zona muy árida, comunidades cercanas a una región que se conoce como Chancaní o tras la sierra, donde hay muchos pequeños poblados, digamos, en pequeños oasis donde se hacen perforaciones para sacar agua y para poder, digamos, tener agua para el uso humano y para los animales. Ahí se generaron unos proyectos desde el Ministerio de Educación en las escuelas que eran plantas de bombeo solar, de bombeo de agua a partir de energía solar, ¿no? O sea, no solamente hacían el bombeo del agua, sino también la potabilización. Y técnicamente era viable, es decir, la tecnología era apropiada a las condiciones del lugar, las máquinas y las instalaciones funcionaban, pero la gente no tenía los conocimientos suficientes para hacer el mantenimiento de las máquinas. Muchas veces fallaba y no sabían cómo arreglarla.
muchas veces no tenían cómo reciclar las baterías, muchas veces no tenían cómo resolver un problema del filtro. Entonces era una tecnología apropiada, pero no era apropiable por los actores destinatarios del proyecto. Entonces se hicieron grandes inversiones y al poco tiempo la mayoría de estas plantas dejaron de funcionar. Es decir, dejaron de tener la solución al problema que era el motivo de la intervención, ¿no? Entonces acá aparece nuevamente otra faceta de la factibilidad técnica, que es la capacidad de la gente de poder apropiarse de esa tecnología, ¿no? Entonces no solamente es importante que sea viable técnicamente, sino que los actores que van a llevar adelante el proyecto puedan adoptar esa tecnología y darle continuidad una vez que la institución o los técnicos que vinieron a apoyar el proyecto se retiren, ¿no? Otro de los ejemplos que por ahí recuerdo es el de los famosos pollos parrilleros, ¿no? Se generaron en toda la provincia, en comunidades suburbanas, comunidades rurales, apoyos económicos para hacer criaderos de pollo. Por un lado, en cuanto a la seguridad alimentaria, y por otro lado, para vender pollos y mejorar el ingreso. Técnicamente viable, organizativamente viable, localmente viable y adaptable. La gente sabía hacer sus gallineros, tenía sus criaderos, tenía los pollos, compraba con el dinero que le daban el alimento, el plantel de pollitos, y con lo que vendían podían comprar otro plantel de pollitos. Pero económicamente no era sostenible, porque el margen de competencia respecto de otros criaderos mucho más grandes de tipo industrial hacía que tuviesen que vender los pollos muy baratos y entonces ya no podían generar los ingresos suficientes para darle sostenibilidad. Entonces tenemos un proyecto, un caso de proyectos que son técnicamente viables, que son socialmente viables, organizativamente viables, pero económicamente no son sostenibles. Es decir, los recursos que genera el proyecto no son suficientes para mantener durante el tiempo, una vez que termine la intervención o el apoyo externo, la actividad. Entonces, de a poco estos pequeños criaderos fueron desapareciendo. Entonces tenemos aquí como distintos ejemplos que nos ayudan a ver la importancia de mirar el proyecto no solamente desde una variable, sino del conjunto de variables, para luego poder tratar de construirle viabilidad en caso de que alguna de ellas esté fallando. Entonces comencemos con este conjunto de variables o factibilidades para entrarle un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, una de las factibilidades dijimos que es la factibilidad técnica. La factibilidad técnica analiza la capacidad de la propuesta de ser físicamente realizable y técnicamente posible según el contexto, el conocimiento disponible y los recursos previstos. Esto quiere decir, como habíamos señalado antes, que esta factibilidad mira que el proyecto sea posible. Para eso genera algunas preguntas que nos podrían ayudar a observar el proyecto. Algunas de las preguntas son: ¿las tecnologías que ofrece el proyecto resuelven el problema y son apropiadas al contexto? ¿Los recursos, herramientas, metodologías permiten desarrollar esta propuesta? ¿Los diversos actores involucrados tienen capacidad para desarrollar la propuesta? ¿Se pensó en instancias de capacitación? Entonces acá, como habíamos dicho, aparece la cuestión de que el proyecto sea viable técnicamente, con los recursos, en el contexto, con las tecnologías que se van a utilizar, y que los actores, si no tienen instancias de capacitación porque no las han tenido y no tienen conocimiento de esa tecnología, puedan tenerla a través del proyecto. De lo contrario, pasaría como el caso de los paneles solares, que no van a poder hacer un mantenimiento de esa tecnología. Otra de las factibilidades importantes es la que conocemos como factibilidad socioorganizativa o sociocultural y organizativa. Esta tiene como distintas dimensiones, ¿no? Una de ellas, que le podríamos decir es la parte social, es que los actores sientan un nivel de apropiación profunda del proyecto, es decir, que sientan que ese proyecto es de ellos. No es un proyecto que vino, que se lo ofrecieron y que ellos lo tomaron, sino que lo construyeron en función de un proceso participativo donde ellos pudieron identificar las necesidades, priorizar las necesidades, identificar la solución a esas necesidades o a ese problema y poder generar un proyecto que dé solución a ese problema. En ese caso sentimos que la gente se siente dueña del proyecto, y cuando los actores son dueños del proyecto, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Otro de los aspectos que mira esta factibilidad es qué tan organizados, qué tan cohesionados están estos actores para poder hacer que el proyecto sea exitoso. Algunas de las preguntas que nos ayudan a ver esta factibilidad podrían ser las siguientes: ¿qué nivel de apropiación tienen los beneficiarios de la propuesta?
qué motivación tienen para participar durante y después, es decir, una vez que se retire la institución que apoyó el proyecto. ¿Cómo va a funcionar esta organización de actores? Y acá nos referimos entonces a aspectos como la división de tareas, si existe un manual o una especie de ¿cómo podríamos decir?, de acuerdo o reglamento de trabajo conjunto, cómo se van a repartir, supongamos que tienen un bien de uso común, no sé, pequeños productores que usan un tractor, cómo van a hacer cuando ese tractor tenga algún problema mecánico, cómo van a repartir los gastos de mantenimiento, es decir, hay un conjunto de cuestiones que pueden aparecer en términos organizativos en la gestión del proyecto que si no están claramente definidas pueden generar conflictos a nivel organizativo y hacer que el proyecto fracase o que el grupo fracase y en consecuencia fracasa la iniciativa. Entonces esta factibilidad sociocultural organizativa va a tratar de ver qué tan apropiados están estos actores del proyecto y qué tan bien organizados están para construirle la viabilidad necesaria. La tercera factibilidad que vamos a ver tiene que ver con la capacidad de gestión a nivel local, ¿no? Es decir, esta factibilidad tiene que ver con analizar la capacidad que tiene la propuesta materializada a través del proyecto, básicamente mirando los técnicos locales, las organizaciones locales que van a llevar adelante el mismo, ¿no? Entonces vamos a mirar, supongamos que es una cooperativa, supongamos que es una asociación mutual, que es una unión vecinal, que es un grupo de mujeres, un grupo de productores, ¿no? La pregunta que nos vamos a hacer ¿son capaces estas instituciones locales, estos técnicos locales de coordinar la ejecución del proyecto a nivel local, de enfrentar los riesgos que este puede generar y los eventos no planeados? ¿Están preparados para llevar adelante el proyecto? ¿Existen experiencias previas? Muchas veces nos encontramos con organizaciones que es la primera vez que van a llevar adelante un proyecto. Entonces el proyecto es muy lindo, pero al no existir experiencias previas, nos va a obligar a nosotros a pensar en una instancia de capacitación y acompañamiento mucho mayor en caso de aprobar el proyecto. ¿Por qué? Porque la capacidad de gestión local seguramente es bastante limitada, ¿no? Entonces acá esta factibilidad mira qué tan capaz es las organizaciones locales de llevar adelante el proyecto. Otra factibilidad es lo que conocemos como la factibilidad institucional. En este caso la idea es analizar la capacidad de las instituciones, de las organizaciones que apoyan, digamos, la iniciativa desde el exterior de la comunidad y qué tan capaces son o qué tan sólidas son para mantener el apoyo frente, por ejemplo, a un cambio de gobierno, ¿no? Es decir, qué posibilidad existe de que este proyecto, una vez que cambien las autoridades municipales, desaparezca o se le dé continuidad, ¿no? Entonces en esta factibilidad vamos a ver preguntas como los donantes, los socios o instituciones claves que apoyaron el proyecto demuestran un compromiso con la propuesta, realmente están convencidos de que esta propuesta hay que llevarla desde un principio hasta el final. Existen los recursos que dijeron que iban a apoyar, están seguros, son certeros, van a llegar cuando dijeron que iban a llegar. Hay acuerdos firmados, hay un convenio, hay un acta de acuerdo, digamos, entre la comunidad y las instituciones. Supongamos muchas veces este tipo de proyectos invita a participar gobierno local, empresas de la zona, fundaciones. Existe un acuerdo de qué va a aportar cada una de las partes, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan factible es el proyecto desde el apoyo institucional. La quinta factibilidad que vamos a ver tiene que ver con la factibilidad económica y financiera. Y acá hay como dos grandes aspectos. Uno es mirar qué tan capaz es el proyecto de cubrir los costos de operación del mismo y generar algún ingreso, y ese tipo de factibilidad es más utilizada para proyectos de tipo productivo o pequeñas empresas que prestan algún servicio. Es decir, la idea es que este proyecto pueda prestar el servicio o generar los productos que se propone generar, cubrir los costos con los ingresos que genera el proyecto y tener una rentabilidad positiva o un ingreso neto positivo. Es decir, si vamos a generar una actividad productiva o de prestación de servicios que genera un ingreso negativo, es decir, da pérdidas, no tiene ningún sentido apoyar el proyecto. Entonces vamos a tratar de ver qué tan capaz es el proyecto de ser económicamente viable. Por otro lado, vamos a ver qué tan capaz es el proyecto de amortizar un crédito en caso de que la operatoria con la cual se financia el proyecto sea una operatoria de crédito.
Y acá nos vamos a encontrar con que hay proyectos cuyo margen de rentabilidad es tan justo, ¿no? Es tan fino, por las propias condiciones económicas de la región, pero además de los mismos pobladores que llevan adelante el proyecto, que pueden lograr que el proyecto sea económicamente viable, pero no estarían en condiciones de amortizar un crédito. En ese caso, podemos decir que el proyecto es económicamente viable, pero no es financieramente viable. Y en ese caso habrá que ver si la institución puede flexibilizar su apoyo para con ese proyecto en caso de que realmente tenga mucho interés de que estos pobladores lo lleven adelante. O buscar otras fuentes de financiamiento que no sean tan duras, por ejemplo, una donación parcial o total del financiamiento inicial, por ejemplo, del capital, ¿no? Para proyectos de tipo social, esta factibilidad tiene que ver con la posibilidad de conseguir un financiamiento, obviamente no retornable, supongamos un comedor infantil, o la construcción de una escuela, o la construcción de un polideportivo, donde los actores destinatarios del proyecto no tienen la capacidad de devolver ese dinero, ¿no? Porque en realidad es una inversión de tipo asistencial social. En ese caso, la factibilidad financiera tiene que ver simplemente con saber si el financiamiento disponible es suficiente para lograr la infraestructura y las actividades del proyecto de modo tal que se logren los objetivos. Hay algunas preguntas que nos ayudan a mirar esta factibilidad, que son: ¿existe certeza oportuna, disponibilidad de los fondos necesarios para desarrollar las actividades? ¿Se cuenta con los demás recursos materiales necesarios, los que van a aportar distintos actores? Si existe contraparte, ¿hay certeza de que esta contraparte va a hacer los aportes? Es decir, mira todo lo que tendría que ver con la economía del proyecto. Y finalmente, esta factibilidad ambiental es una factibilidad que cada día se solicita más en la mayoría de las organizaciones que financian programas y proyectos, sobre todo los organismos multilaterales de crédito como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el BID, el Banco Mundial, o proyectos que implementa el Estado Nacional a través de financiamiento externo, ¿no? Básicamente lo que analiza esta factibilidad es la capacidad del proyecto de generar las actividades del mismo sin generar un impacto negativo en los ecosistemas sobre los cuales se sustenta, o en caso de generar algún impacto negativo, haber previsto las medidas de mitigación para poder corregir o resolver estos problemas, ¿no? Algunas preguntas que nos pueden ayudar serían: ¿el proyecto preservará o afectará a los ecosistemas locales regionales? ¿Qué medidas de mitigación se han previsto? ¿La propuesta es sustentable? Es decir, tratamos de ver en qué medida este proyecto no va a generar problemas a futuro en el uso de los ecosistemas donde se desarrolla. Muchas veces los proyectos tienen que, para lograr su cometido, generar algunas actividades que pueden producir daños en el ecosistema. Por ejemplo, un proceso de desmonte para poder hacer una represa, o el desarrollo de algunas actividades que podrían contaminar un curso de agua, ¿no? Es decir, es muy importante que la solución a los problemas que genera el proyecto no genere problemas en el largo plazo de tipo ambientales, que serían mucho más catastróficos que los propios problemas que el proyecto quiso solucionar. Entonces, bienvenida esta factibilidad, que es más bien reciente y que se incorpora al análisis de la evaluación ex ante. Bien, como habíamos dicho al principio, la idea un poco del final de la clase es que ustedes pueden hacer un ejercicio grupal voluntario. Esto no va con nota, como decimos nosotros, es decir, no es para que tengan que presentar un trabajo, simplemente para los que quieran aprender, los que sean curiosos y curiosas y quieran poner en práctica o ver cómo se pone en práctica esta cuestión de la evaluación ex ante, ¿no? Entonces, el ejercicio que les proponemos es básicamente el siguiente: elegir uno de los casos que vamos a presentar a continuación, revisar las características del proyecto o programa y la guía de evaluación ex ante que se utilizó en ese caso, identificar las variables y factibilidades que se usó en cada caso para hacer la evaluación ex ante, y finalmente, una vez visto en dos casos reales, pueden elegir cualquiera de los dos, tratar de construir para un proyecto que ustedes conozcan una guía similar, es decir, una guía de evaluación ex ante para algún proyecto que ustedes conozcan. ¿Qué preguntas les harían? ¿Cómo lo harían? ¿Qué aspectos o qué factibilidades mirarían y serían pertinentes de ser evaluadas, etcétera? Ese es básicamente el ejercicio. El primer caso que vamos a ver es un programa en el cual yo he participado muchos años en la evaluación de factibilidad de estos proyectos. Este se conoce como programa de voluntariado universitario, y básicamente es un programa que busca que tanto estudiantes como docentes de las distintas universidades del país
generen actividades de transferencia voluntarias a las comunidades. Y el programa lo que hace es financiar estas actividades, ¿no? Y esas transferencias pueden ser de todo tipo, desde tecnología industrial hasta organización comunitaria. Desde tratamientos médicos en caso de que hayan facultades de ciencias médicas, hasta proyectos de tipo de construcción de viviendas o construcción de centros de uso comunitario, etc. Es decir, es muy variable. Les dejo este pequeño video que sintetiza un poco el programa para que ustedes puedan conocer un poquito más de qué va. El programa de voluntariado universitario, desarrollado por la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, fue creado en el año 2006 con el propósito de profundizar la vinculación de las universidades públicas con las necesidades de la comunidad e incentivar el compromiso social de los estudiantes. El programa Voluntariado Universitario se propone generar un diálogo real entre la universidad y el pueblo, con la participación de escuelas, organizaciones sociales y la comunidad en general, junto a los estudiantes universitarios y docentes, con el fin de trabajar colectivamente en la planificación y logro de objetivos comunes que no pueden ser otros que los de la mayoría. Es por todo esto que te invitamos a seguir recorriendo este camino, interpretando las necesidades de tu comunidad y elaborando propuestas prácticas, integrando lo que estudias con lo que pasa en tu barrio. Si tenés un proyecto y querés ayudar a que tu país crezca, participá del voluntariado universitario. El otro caso, el otro ejemplo, que también he participado, digamos, como evaluador externo, es el conocido como PROCODAS, y básicamente es un programa que busca promover o impulsar la inclusión con participación y protagonismo de poblaciones de distintos actores a través de tecnologías que puedan mejorar la calidad de vida, ¿no? Trabaja muchísimo con población con problemas de discapacidad y lo que busca es tratar de integrar y de fortalecer distintas instituciones que están vinculadas a esta problemática. En este caso no tengo un video ilustrativo, pero la guía que les vamos a dejar tiene una descripción del programa como para que ustedes puedan ver de qué va el programa y en consecuencia la guía de evaluación ex ante de un proyecto específico. Entonces van a poder acceder básicamente a las dos guías acá en la descripción debajo de este video, o en el aula del campus virtual, en la síntesis de la clase van a tener también el enlace para estas dos guías. Hay más ejemplos, pero básicamente los dos que hemos dado son estos y los van a encontrar con estos nombres como estamos viendo en pantalla. Entonces acceden al ejemplo y hacen el ejercicio quienes quieran aprender un poco más y ver cómo es esto de una evaluación ex ante en concreto. Finalmente, para terminar la clase, les quiero sugerir estos tres documentos o materiales para estudiar este tema. El primero es un trabajo propio que se conoce como, o le hemos puesto el nombre, análisis de factibilidades e identificación de factores que contribuyen al éxito o fracaso de proyectos. Y acá tiene un agregado que no es solamente ver las factibilidades, sino una especie de sistematización de cuáles son aquellos factores más comunes que hacen a que estos proyectos sean exitosos o que fracasen, ¿no? Eso nos ayudará a echar una mirada más crítica y más fina a la hora de hacer la evaluación ex ante. Otra de las bibliografías es un documento de la OCDE, que ya hemos visto otros materiales de ellos, y es una guía práctica para el análisis ex ante de impacto en la pobreza, es decir, va a mirar de una manera anticipada qué chances tienen estos proyectos de contribuir al impacto en la pobreza. Es decir, está muy orientado más a programas sociales que a proyectos de nivel local. Y finalmente, otra guía también metodológica, muy específica, con indicadores y variables para poder hacer la evaluación ex ante de proyectos sociales, básicamente proyectos de tipo social. Las tres documentos tienen el enlace acá también en la síntesis de la clase, debajo en la descripción del video y en el aula virtual. Y también están disponibles en la página de nuestra materia. Con esto terminamos este tema, ojalá les haya servido y nos vemos en la próxima. Chao.